idea hoy es hablar un poco de esto, de qué pasa cuando uno tiene dos espectros, contar un poco la historia de cómo llegamos a tener dos espectros y por qué de repente fue interesante comparar firmas espectrales y decir, che, estas dos cosas son iguales o no. Y después, bueno, ir contando un poco qué estuvimos avanzando por ello y qué nos parece que se puede seguir. Entonces, este acá es un poco el plan de la charla, como notarán, da cuenta de mi seriedad. Vamos a empezar hablando sobre mediciones espectrales, ver un poco de cómo comparar cosas radiométricas, qué pasa cuando uno empieza a meterse en el tema de la estadística y quiere determinar si algo es chico o no, y cómo se pasa después meses pensando en estadística, y ver después un poco de cosas de si efectivamente las mediciones que hicimos eran iguales o no, y qué más podemos decir. Entonces, uno empieza con esto, hablando de mediciones espectrales, y lo primero que uno piensa cuando habla de mediciones espectrales es de mediciones a campo, ¿no? Esto es de la campaña que hicimos con Julia el año pasado en Bariloche y en Esquel, haciendo mediciones de nieve, y uno, a grandes rasgos, siempre tiene tres cosas. Un espectropolariómetro, que es lo que usa para medir, una fuente de iluminación, que en este caso es el sol, una muestra que le interesa, en este caso la nieve, y una muestra que conoce, en este caso no está aquí, pero es un disco que es un espectral, que es una muestra de reflectancia conocida. Cercana a uno, pero lo importante es que uno la conoce. Entonces, uno puede medir la muestra que le interesa, mide la muestra de referencia, compara las dos cosas y obtiene la reflectancia. Esto tiene un montón de cosas buenas. Esta es otra foto viendo acá en el lago San Poco, un día que estaba más o menos lindo. Uno puede comparar con el satélite, porque uno puede ir al campo, medir y decir lo que yo medí acá y lo que medí el satélite es lo mismo. Puedo medir sistemas, en el caso de agua, sistemas naturales, puedo medir cosas que existen en la naturaleza. En el caso de agua, esto es muy importante, tengo caminos ópticos largos, tengo 10, 20, 30 metros o más, pero tengo algunos problemas. Primero hay que hacer una campaña de campo, uno se tiene que venir de Buenos Aires, pasar un día en el lago, que no se nuble, que no tenga todos uno de esos problemas, y además el sol está óptimo, gracias. Me acaban de dar chipán. Durante cierto tiempo, y después de ese tiempo, ya las condiciones de iluminación no te favorecen, medir de noche, salvo que haya luna llena, no se puede. Entonces, medir a campo, por más de que está buenísimo, tiene sus problemas. Entonces uno dice, bueno, saquémonos los problemas del campo, midamos en el laboratorio. ¿Qué tengo? Lo mismo. Un espectroradiómetro para medir, una fuente de iluminación, en este caso una lámpara, algún recinto cerrado donde pueda medir, una muestra que quiero medir, una muestra de referencia, mismo proceso, mido lo que quiero medir, mido la muestra de referencia, hago el cociente de las radiancias, obtengo la reflectancia. ¿Qué es lo bueno que uno puede hacer con esto? Me puedo armar la muestra que yo quiera. Quiero tanto de microcistis, tanto de segunda cadena, un juguito tan, lo mezclo y la muestra que obtengo es la que yo armé, sé que tiene, sé cómo es reproducible. Controlo las condiciones de iluminación. Yo pongo las lámparas donde quiero, como quiero, con todos los problemas que uno puede tener en el laboratorio con una lámpara, pero yo sé cómo son y a las 3 de la mañana o a las 5 de la tarde es lo mismo, pero uno puede medir 1 centímetro, 2 centímetros, 5 centímetros de agua. Uno no puede tener 20 metros de agua de una muestra porque no es contenible en ningún lado, salvo que quieran hacer un laboratorio para medir esa cantidad. Yo estoy de acuerdo. Y además, estoy midiendo dentro de una caja. No puedo comparar con el satélite. Pero bueno, son dos cosas complementarias, medición a campo, medición al laboratorio. Entonces, nosotros medimos en laboratorio con estas muestras que hay acá, que son 4 microcistis, pseudonavaina, dolichospermum, microcistis y oscilatoria, que son esos hermosos colores verdes de ahí, y uno obtiene firmas espectrales, ¿no? Que son las de acá. Uno puede decir, bueno, reflejan más en el infrarrojo cercano, tienen un pico de emisión cerca de la fluorescencia, absorben más en el SWIR, tienen un pico de reflectancia en el verde, parecen, salvo por alguna cosa que alguien puede discutir, firmas de agua. Pero uno puede hacer algo muy interesante. Uno puede decir, bueno, todo esto es puro, ¿qué pasa si yo agarro 2 y las mezclo? Esto es algo que ahora puedo hacer que en el campo no puedo hacer. Yo mezclo 2 especies, por ejemplo, pongo mitad de dolichospermum, mitad de pseudonavaina, lo agito, lo mido y obtengo
otra firma espectral nueva. ¿Qué es lo que uno se siente tentado de hacer ahora? Yo tengo las firmas puras, tengo esta firma nueva de la mezcla. ¿Qué me gustaría poder hacer? Sumar y predecir. Digo, mitad de la pura de la dolico, mitad de la pura de la pseudonavaena, divido por 2, y me gustaría que me dé igual. Eso tiene un problema. Si uno se va a un modelo de la fosflectancia, en realidad las fosflectancias no son aditivas en el agua. En tierra sí, porque uno tiene mitad de una cosa, mitad de la otra, pero en el agua todo está mezclado, el problema es más difícil, y uno debería, en un primer modelo, decir, sumo coeficientes de backscattering, sumo coeficientes de extinción, y con eso calculo, al menos a primera forma. Y nosotros no tenemos eso. Pero bueno, supongamos que puedo sumar fosflectancias, ¿sí? Y obtengo alguna fórmula para la fosflectancia más un error que cometo porque estoy haciendo una aproximación lineal en todo esto. Hago la cuentita, las comparo. Entonces tengo la mezcla en azul, la combinación lineal en naranja. ¿Son o no son? Las tres. Quiero, no quiero, sí, no, blanco, negro. Entonces, a uno le encantaría poder decir estas dos cosas son iguales o no, porque yo agarré dos especies, las mezclé, las medí por separado, hice lo que hice en el laboratorio matemáticamente, quiero ver si esto da o no da igual. Y entonces surge el problema, que este es el problema que me encantó del año pasado, que es cómo comprar estas dos cosas. ¿Qué le gustaría hacer a uno? Hago la diferencia. Hago la del laboratorio más la de la simulación. Yo tengo los errores de todo esto porque algo que puedo hacer en el laboratorio es medir los desvíos estándares. Entonces, medir los errores más o menos son del 5% para estas mediciones que hicimos acá. Y yo miro la diferencia y veo que están más o menos las líneas naranjas son las líneas del error entre las dos líneas naranjas. Entonces, visualmente, uno puede decir, bueno, la diferencia está por adentro del error casi siempre. Sí, deben ser lo mismo, ¿no? Obviamente, si midiera con menos error, ya no son lo mismo. Y si mido con menos error, que son las dos líneas rojas de ahí, ya lo que empieza a fallar es el modelo. Ya este modelo que yo aproximé, que es la suma lineal, ya no vale porque esas dos líneas rojas ahí es el error que yo estoy cometiendo por hacer esa aproximación lineal. Pero, esto lo que me inspira a decir es, bueno, los dos espectros son iguales, sí, solo sí, su diferencia es menor que el error. Medición 101, todos lo sabemos acá. Esto está en RN, es difícil, son espectros, son 1300 bandas. Entonces, lo que quiero es quedarme con un número. Para quedarme con un número, yo lo que digo es, bueno, yo puedo calcular la norma, puedo calcular el ángulo espectral, hay un montón de formas que si yo tengo dos vectores, dos espectros, y los puedo convertir en un solo número. En particular, y esto lo escucharon la semana pasada, nosotros nos quedamos con el índice de diferencia, de similaridad espectral normalizado, que es el NS3, que combina la distancia euclídea, que tan cerca o tan lejos están los espectros, con el ángulo espectral. ¿Qué tanto se parecen espectralmente? Básicamente es la suma cuadrática de los dos. Está en la bibliografía, la gente lo usa en hiperespectral. Perfecto. Y si uno lo mira, ¿qué es lo que espera? La distancia euclídea varía entre 0 y 1. El ángulo espectral varía entre 0 y 1, así que este índice va a variar entre 0 y raíz de 2. Para las mediciones que nosotros tenemos, este índice varía entre 0 y 0,81, ¿sí? Para todas las que tenemos. Y ven este puntito rojo de ahí, abajo. No se llega. Hagamos zoom. Ese es 0,0055, que es el valor que vale este índice para mí, para la comparación entre las dos mediciones, que es ese cosito rojo de ahí abajo. Entonces, yo hice todo esto, hice las mediciones, agarré un índice, calculé el valor, obtuve 0,055, y acá me sale una duda. ¿Este número es chico o es grande? ¿Ideas? Lo tienen ahí escrito. No, lo cuento yo como chico. Nadie se anima. Y si nadie se anima a decir que 0,055 es chico, quiere decir que tal vez es grande. Y acá es donde se nos presentó el problema de decir si esto es chico efectivamente o no, porque uno puede decir,
hago así con el dedo, tiro un valor de corte, tiro un montón de espectros y veo si ese valor es chico o no. O puedo decir, bueno, ¿qué pasa si yo hago un tratamiento estadístico de eso? Y uno se pasa un par de meses metiéndose en lo de estadística. Y lo que dice la cuesta de XKCD es que uno hace estadística cuando no sabe, ¿no? La gente que sabe mira las curvitas así y sí, obviamente estas dos cosas son iguales. Los que estamos aprendiendo, hacemos un montón de cuentas y para hacer todas estas cuentas, en lo que yo me inspiré es en el tema de test de hipótesis, ¿no? Entonces, hacer test de hipótesis, que es decir, yo tengo una hipótesis de algo que supongo y para alguna variable que puedo medir, yo calculo la distribución estadística, ¿no? Todos lo hemos hecho, hemos calculado el p-valor, todo eso, pero la idea es, para mi hipótesis que yo supongo, calculo la distribución estadística y digo, bueno, quiero quedarme con los valores que sean muy raros. Mi nivel de confianza es del 95%, entonces quiero decir que si los valores están más allá de ese nivel de confianza, están más allá de un valor de corte, yo digo que voy a rechazar mi hipótesis, y si están más acá de ese valor de corte, digo que la voy a aceptar. ¿Es cierta? ¿No es cierta? No tengo idea, pero yo estoy declarando que ese número de corte de ahí es el que me permite decir acepto o rechazo la hipótesis que tengo. Entonces, yo quiero usar estas herramientas para encontrar un valor de corte para la distribución del NS3. Pero además puedo hacer un par de cosas más. Porque yo podría decir, ¿qué pasa si yo la tengo otra hipótesis distinta a la anterior? Sí, bueno, si tengo otra hipótesis distinta a la anterior, yo puedo obtener la distribución para esta otra hipótesis, que es una hipótesis alternativa, y decir, ¿cuánto es el error que yo cometo por suponer que mi hipótesis será cierta cuando no lo es? ¿Sí? Yo tengo mi valor de corte acá. Mi valor de corte lo que dice es que lo que está del 2 sigma en adelante, yo lo descarto por más de que mi hipótesis sea cierta, porque tomé esa decisión. Pero lo que está integrado bajo la curva naranja del 2 sigma para atrás es lo que, si mi hipótesis alternativa fuera cierta, yo estoy descartando por más que es cierto. ¿Qué es lo que a mí me interesaría? Que esto de acá fuera común, muy chiquito. Porque si ese valor es muy chiquito, quiere decir que cuando yo acepto mi hipótesis nula, le estoy aceptando y realmente es así y no es que vino otra cosa. A 1 menos ese valor es lo que se llama potencia de un test, ¿sí? Lo que queremos es que tienda a 1, es 1 menos beta. Y esto es una de las cosas que vamos a calcular más adelante, ¿no? Entonces tenemos el nivel de confianza, que lo fijo yo, encuentro un valor de corte, con ese valor de corte puedo agarrar y decir, bueno, comparo mi 0,0055, si es más chico que ese valor de corte, lo acepto como que estos dos espectros sean iguales, si es más grande, bueno, no eran iguales. El problema que tengo ahora es que yo no tengo una distribución para el NS3, porque el NS3 viene de la distribución de la distancia entre dos espectros al cuadrado, más la distribución del ángulo espectral al cuadrado, todo eso la raíz es un quilombo, y además tampoco es que yo tengo una distribución para el espectro. Entonces, ¿qué hago? Monte Carlo. Yo digo, bueno, mis espectros por ahora van a venir a una distribución gaussiana, mi error va a ser gaussiano en cada banda, por ahora, por más de que no es cierto, supongamos que no hay correlación entre el error en una banda y la que sigue. Entonces yo, a cada valorcito de mi curva de reflectancia, de mi emisión espectral, le puedo sumar un error. Más tanto, menos tanto. ¿Sí? Y yo esto lo puedo hacer para dos espectros que yo sé que vienen de la misma firma espectral. Puedo calcular el NS3 para los dos. Y ese NS3 que obtuve me lo guardo. Lo repito una, lo repito dos, lo repito 10, 100, 1000, 10.000 veces. Y yo tengo una distribución para el NS3. Una vez que tengo la distribución para el NS3, ¿qué busco? Valor de corte, que me diga, dejo el 5% de los valores de este lado, el 95% del otro lado. Encontré una forma de decir, este valor es chico o es grande, con un criterio estadístico, ¿no? No lo saqué de la galera, o sí, es otra distribución sobre la estadística, pero al menos lo puedo justificar con algo.
Y algo que nosotros hicimos fue, en vez de usar nuestros propios espectros para hacer estas simulaciones, usamos los de otra gente que también había medido cianobacterias, entonces no me estoy mordiendo la cola. No es que, pero me diste lo mismo y usaste... No. Esta información viene del otro lado, me construyo mi tucu distribución, encuentro un valor de corte. El valor de corte, en el caso del error que teníamos antes, que es más o menos del 5%, es de 0,068, ¿sí? 6.8 por 10 a la menos 3, que es más grande que el valor que tenía antes, entonces el valor que tenía antes es chico y puedo decir, che, los espectros parecen venir de la misma distribución. Además, esto lo puedo hacer para un montón de errores y yo esto lo puedo generalizar y generamos una tabla que diga, bueno, si tu error es del 10% y el intervalo de confianza con el que querés trabajar es del 95%, entonces tu valor de corte del MS3 vale 10 a la menos 2. Si tu error es del 0,3%, y entonces tengo una forma, tengo una herramienta de generarme estos valores para decir, che, esto coincide, esto no coincide. Como sabemos que las imágenes satelitales, lo que uno mide tiene error, y uno solo debería poder calcular. Uno puede decir, bueno, tengo este error en la imagen satelital, vengo acá, y cuando hago la comparación tengo un valor para elegir si mis espectros son iguales o son distintos, que viene de un criterio estadístico. Otra comparación que hicimos fue qué pasa si una tiene el error más grande que la otra, ¿no? Digo, si algo lo medí con un error del 1% y el otro con un error del 10%, bueno, el error del 10% manda en algún momento, por más de que yo achique el otro error, está todo bien, pero el error de la otra es más grande. Y entonces eran iguales. Acá tienen la comparación visual de los espectros, de todos los espectros juntos, que es como, sí, no sé qué decir. Y acá tienen la comparación hecha con los numeritos de estos valores de corte. Si se fijan en la diagonal, son todos menores del valor que dijimos, 6.8 por 10 a la menos 3. Hay uno que está medio cerquita, pero bueno, es menor. Pero además hay otra cosa buena. Todos los que están afuera, todos los que están fuera de la diagonal, donde yo estoy diciendo, che, hice una mezcla y comparé con otra, son más grandes. No es que yo elegí un valor tan grande de que todo me quedó dentro. Yo podría poner un valor de corte 1 y entonces todo se parece con todo. Bueno, en este caso, no. Algo que tiene bueno esto es que lo pueden hacer con absolutamente cualquier índice que se les antoje. Si alguna vez decir n de BI igual a 0,2, mayor a 0,2 es vegetación y menor a 0,2 no es vegetación, si eso les hace ruido, pueden decir, bueno, hago píxeles con más y menos cantidad de vegetación, hago todo esto, las simulaciones, le pongo ruido, bla, 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 calculo los n de BI, construyo los estadísticos y me fijo cuál es el valor de corte. ¿Sí? Eso se programa en un ratito. Obviamente podemos calcular la potencia que habíamos dicho antes para ver qué tan buenos o no son estos test. Misma idea, solamente que ahora elijo dos espectros que yo sé que son distintos. Fíjense cómo estoy usando, en un caso de hipótesis nula, yo sé que mis dos espectros serán iguales. En el otro caso sé que mis dos espectros son distintos. Y si se fijan, los valores que corresponden a la distribución para la potencia están casi todos de aquel lado, ¿no? Es decir, el test es muy bueno. Son pocas veces las veces que yo digo que estos valores vienen de la misma distribución y en realidad vienen de otra. Y en particular, esto de acá, esto no lo corregí intencionalmente, es no un error nuestro, sino un error de los que subieron los datos al FTP, porque hay dos espectros que tienen nombres distintos, pero son el mismo espectro. Entonces, bueno, obviamente, sí, nombres distintos, pero el mismo espectro están ahí. Y nos podemos construir nuestras curvitas de nivel valor crítico en función del error relativo y potencia del test en función del error relativo. Fíjense que si vamos a usar este test, no podemos tener errores mayores al 10%, porque si el error es del 30%, la potencia del test se cayó, vale menor a 0,4. La mayoría de las veces que yo digo, che, esto viene de la misma distribución, en realidad puede venir de otra. Entonces, esto también nos da una restricción para decir, che, el error con el que vos estás midiendo en el campo tiene que ser menor que esto,
o el error con el que vos haces la perfección de tu imagen satelital tiene que ser menor que esto para que puedas usar este criterio. Si no, tenés que usar otro, procesado mejor, etcétera, etcétera. La otra cosa que podemos hacer un poco es descartar esta suposición que hicimos de que el error entre las bandas está decorrelacionado. Si yo agrego una correlación en el error entre las bandas, fíjense que ahora tengo una parte decorrelacionada y una parte correlacionada. Puedo obtener cómo se comporta este valor crítico en función de, de cuánto está correlacionado, de correlacionado el error. Fíjense que no podemos decir mucho, no cambia tanto, eso sí lo podemos decir, porque el cambio es de 8 por 10 al más 3 a 14 por 10 al más 3, o cambios así chiquitos, que son chicos comparados con los cambios de cambio del error, que tal vez yo pasaba de 10 a la menos 2 a 10 a la menos 4. Sin embargo, esto es nuevo, todavía le estamos pegando, así que pueden preguntar de vuelta algunos meses a ver si encontramos otra cosa. ¿Sí? Bueno, en este caso del anterior, el valor crítico cambió ese poquito. Y algunas conclusiones de esto, y lo que sigue acá en adelante, es bueno, pudimos medir espectros en laboratorio, eso es relativamente nuevo. No hay prácticamente nadie que haya hecho esto, y la gente que lo hizo en general lo hace midiendo directamente el espectro de una alga con microscopía experimental, en vez de midiendo el bulk. Pudimos comparar cosas con errores experimentales que eran espectros, que tenían barritas de error. Encontramos una forma de, a través de esto, de mezclar un índice y test de hipótesis y estadística y multiplicarlo todo en la misma coctelera, de decir estos espectros se parecen o no. Y dentro de lo que es esperable para esto, decimos que modelaba la reflectancia como una suma lineal con estos errores funcionales. ¿Sí? ¿Qué quedaría de acá para adelante que es interesante con esto? Hacer la comparación entre aguas naturales y aguas de laboratorio, ver si da, si no da, digo, porque nosotros estamos midiendo en laboratorio para comparar con aguas naturales, entonces todo esto lo podemos probar o no. Ver qué pasa cuando una hora, en vez de tener la firma espectral casi continua, con una resolución de un nanómetro, pasa a tener una firma multiespectral y entonces cambian estos valores, no cambian, son los mismos. Ver qué pasa con otros índices, la realidad es que este es uno, pero hay 20 índices simétricas y medidas para comparar espectros, entonces está bueno poder decir, che, este me sirve más que este otro en esta situación. Mirar la sensibilidad, las condiciones que yo tengo, esto se podría hacer en laboratorio con simulaciones numéricas, diciendo yo me simulo esto acá, le cambio la clorofila en un 10% y entonces el espectro me cambia hasta que yo puedo ver este cambio, ¿no? Y lo último de ahí en realidad no debería estar, que es resolver analíticamente el problema, porque ya mi habilidad de hacer cuentitas a mano quedó en el pasado. Así que, bueno, eso es lo que les tenía para contar. Muchas gracias. Si tienen preguntas, pueden hacer o me pueden parar en el pasillo. Y ahí están las referencias por si alguien quiere leer el